a Lorena Sandoval, Paz, presidenta de la Cámara de Comercio y de Producción de Cajamarca, una reconocida empresaria. Qué gusto saludarla, señorita Sandoval, muy amable como siempre, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, señor José. Un gusto hablar con ustedes después de tanto tiempo, ¿no? Un Eh, saludo para todas las personas que a esta hora tan tempranito están conectadas a su medio de comunicación. Gracias por el contrario, nosotros somos los agradecidos por esa cortesía que siempre tiene usted con RCR. Quería de inicio plantearle una preocupación que existe no solamente en Cajamarca, sino en distintos puntos del país, pero esta vez aterrizo un poco en el caso de Cajamarca, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer en Cajamarca para recuperar la economía, para reactivar la economía, para generar un cambio, sobre todo en las condiciones de vida de la población? Hablamos de proyectos en curso, hablamos de proyectos que pueden, de una u otra manera, apalancar el desarrollo de Cajamarca, pero esto no se cristaliza. ¿Qué es lo que se tenía que hacer en el corto plazo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que Cajamarca, como muchas otras regiones del país, es una región que tiene un gran potencial agrícola. Entonces, digamos, un gran potencial por un lado agrícola y por el otro minero. Y tenemos ahí dos actividades que se complementan muy bien porque si bien es cierto, la actividad minera genera un PBI muy alto, eh, no genera tanto empleo directo como la actividad agrícola. Entonces, yo creo que es importante que nuestros gobernantes entiendan que se tiene que apoyar la inversión minera y hacer también desde el espacio público una inversión para poder mejorar el tema de la producción agrícola, ¿no es cierto? Entonces, es como muchas regiones, como en el tema, en el caso de Moquegua, se han desarrollado, ¿no? O sea, comienzas tú a generar recursos de la actividad minera y estos recursos los inviertes en educación, en salud y en desarrollo de actividades económicas paralelas que puedan brindarle posibilidades de generar un ingreso económico a las familias que no pueden porque, digamos, no es posible emplear a todos en la actividad minera, ¿no? Entonces, lamentablemente esto tiene que ver con un plan de desarrollo que hasta la fecha yo creo que si bien es cierto en Cajamarca se han hecho muchos, cada gobierno tiene una visión diferente y no logramos ponernos de acuerdo para desarrollar un solo plan y juntar fuerzas todos, ¿no? O sea, el sector privado, actividad, sector público y la población o sociedad civil para poder sacar de la pobreza a los pobladores cajamarquinos que se encuentran viviendo en este estado, ¿no? Cada vez que se coloca en vitrina los proyectos que tiene Cajamarca, sin lugar a duda dice, ahí está la solución para apuntalar una salida para mejorar la crisis económica, para apuntar a un mejoramiento de calidad de vida de la población, pero también para atacar un tema muy puntual que es pobreza y pobreza extrema en Cajamarca. De acuerdo a los últimos indicadores del INEI, Cajamarca está en la última posición en pobreza y pobreza extrema, ¿no? Y esto contrasta con las potencialidades que usted señala con suma claridad tiene, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo no caminar de la mano entre los tres estamentos para hacer posible aprovechar estos recursos que tiene Cajamarca, naturalmente dentro de un marco de respeto legal, dentro de un marco de respeto ambiental, dentro de un marco de respeto a las comunidades, ¿no? Pero muchas veces se superpone el tema ideológico a aplicar precisamente acciones que puedan coadyuvar a apalancar y sobre todo destrabar estos proyectos. Efectivamente, señor José, nosotros estuvimos justo
preparándonos para una exposición que hicimos con el IPE la semana pasada sobre indicadores en temas de brechas de género, ¿no? Pero yo analizaba los datos de Moquegua, por ejemplo, y me pareció muy interesante al buscar, más allá del indicador, cuáles eran las acciones que se habían ejecutado. Moquegua es una región que ha tenido mucha inversión minera, pero tanto el sector minero como el gobierno regional ha implementado proyectos muy interesantes en tema de educación y desarrollo productivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es, creo yo, un poco el problema en Cajamarca? Ese divorcio ideológico del que usted habla, que cierra las puertas a la posibilidad de usar el recurso que se puede generar de la actividad minera para mejorar la calidad de vida de la población más pobre, ¿no? Entonces, claro, uno ve en Moquegua que se han implementado proyectos, incluso en temas específicos para la mujer, que como yo le decía el otro día, es un tema que a mí me apasiona. En las escuelas, espacios de capacitación para las niñas en donde las incentivan a ingresar o a indagar, digamos, incorporarse activamente en espacios, en proyectos de desarrollo de investigación y de tecnología. Entonces, usted tiene que incluso haciendo ese tipo de inversiones no solamente se va contra la pobreza, sino también se disminuyen las brechas de género, ¿no? Y se implementan programas que capaciten a las personas, hombres y mujeres, en actividades productivas. A mí eso me ha parecido muy interesante y creo que lo que no ha permitido que se haga en Cajamarca es, como usted dice, el tema, las diferencias ideológicas que finalmente, como usted y todos nosotros lo hemos visto, no son tan diferencias ideológicas. O sea, finalmente uno se da cuenta que la ultraderecha y la ultraizquierda terminan juntándose y dejando de lado sus ideologías para tomar decisiones que, digamos, puedan favorecer a un grupo específico de personas, perjudicando al resto del país. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pueden dejar de lado sus diferencias ideológicas para tomar acciones en favor de la población que más lo necesita y para sacar de la pobreza a la mayor parte de cajamarquinos y de peruanos, ¿no? Usted recientemente lo ha mencionado, ha participado justamente como ponente principal, comentarista principal en la presentación del Índice Regional de Brecha de Género para 2019-2024 que ha elaborado el Instituto Peruano de Economía, usted conjuntamente con la exministra Elena Conterno, ¿no? Y hay una cifra, y luego en el caso muy puntual de Cajamarca, ¿no? Este indicador detalla que Cajamarca presenta la mayor desigualdad de género y brecha en el país, y que esto está ligado íntimamente a la pobreza y pobreza extrema, e incluso Cajamarca ocupa el último puesto en el mercado laboral por tener mayor brecha salarial en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esto? Salimos de esto, a ver, hay varios temas que son como que importantes de tocar, pero yo creo que lo primero y lo que tenemos que hacer todos y ustedes desde esta posición de comunicadores es hacer un llamado a la población a que en las siguientes elecciones vote bien, porque si bien es cierto, todos somos parte de este problema como sociedad civil o empresarios, yo creo que el mayor problema está en que nuestro sector político, digamos, nuestros representantes, las personas que nos gobiernan o que hemos elegido para gobernar, no están tomando decisiones que nos ayuden a solucionar esos problemas. Luego también es importante poder juntarnos, como usted bien dijo, sociedad civil, el Estado, los empresarios,
para poder ponernos de acuerdo y tomar acciones que ayuden a las personas a salir de la pobreza, ¿no? Y lo que tenemos que entender todos, absolutamente todos, es que aquí no hay un tema de ultraderecha o de ultraizquierda. Aquí lo importante es que si es que las personas salen de la pobreza en un país, todos vamos a vivir bien. O sea, hay como que este mito que para que el pobre tenga, tiene que quitarle al rico, y esto no es correcto. O sea, vivimos en un país tan abundante que definitivamente para todos puede haber. Entonces, lo que hay que hacer es sí desarrollar capacidades productivas en la mayor parte de la población para que puedan valerse por sí mismos, para que puedan salir de la pobreza y para que puedan tener una buena calidad de vida, ¿no? Y en el tema de Cajamarca, y creo que es un poco también, quisiera tocarlo por el tiempo cortito que tenemos, necesitamos desarrollar infraestructura hídrica, ¿no? Comenzamos diciendo, hoy hay un gran potencial en el tema agrícola, pero las personas que viven de la actividad agrícola, que son más o menos más del 50% de la población económicamente activa, viven en condiciones de pobreza. Y cuando hay épocas de escasez de agua, pasan la línea de la pobreza a la pobreza extrema. Y no es un fenómeno, pues, que se haya descubierto hoy día o ayer, es un fenómeno que venimos viviendo en la región 20, 30 años. Y a mí me sorprendió mucho cuando fui presidenta de la Cámara que el primer año me llamaron de la región y dijeron, vamos a hacer una reunión para ver cómo enfrentamos el estrés hídrico. Entonces, ya, ok, nos reunimos. Las acciones eran acciones que tenían que ver con entregar, digamos, una paca de heno, un antiparasitario. En realidad, en ese momento yo dije, bueno, parecen acciones como de emergencia, pero al siguiente año me volvieron a llamar y era lo mismo, y al siguiente año lo mismo. Entonces, uno se da cuenta, está bien, hay acciones que uno tiene que hacer para la emergencia, pero si uno quiere terminar con el problema, lo que tiene que hacer es generar infraestructura hídrica que nos permita acopiar todo el agua que tenemos en abundancia en épocas de lluvia y que termina yéndose al mar, y poder brindar el servicio de dotación de agua no solamente a las poblaciones rurales, sino también a la población de las ciudades, que cada vez crece más, para poder un poco darles las herramientas para desarrollar su actividad productiva agrícola, y que, digamos, la época de estiaje no golpee tanto como golpea en Cajamarca, ¿no? Y esto me da pie, señorita Sandoval, a plantearle la siguiente pregunta. Hace unos días el gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura y Riego, Midagri, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y Newmont, suscribieron un acuerdo para la actualización del expediente de la presa de Chonta, ¿no? Además, el ministro Manero asegura que este año se va a adjudicar la presa bajo la modalidad de gobierno a gobierno y que el próximo año se estaría iniciando la construcción. O sea, esto, de una u otra forma, dentro del análisis que usted traza, es un avance en lo que respecta al tema hídrico y es una experiencia que se puede, de una otra manera, replicar considerando el trabajo que hace el gobierno central, gobierno local y la empresa privada. Efectivamente, nosotros tenemos años reclamando justo por la construcción de la presa del Chonta. ¿Por qué? Porque, digamos, desde nuestro conocimiento, que no es necesariamente el técnico en la construcción de presas, sino en el tema económico, digamos, la información que tenemos es que la presa del Chonta puede acopiar más de 3.200 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Esto significa que creo que acabo de cometer un error, discúlpeme. Voy a buscar ahorita el dato. Son 44 millones de metros cúbicos de agua, y esto beneficiaría a más de 320.000 habitantes de los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Yacanora y Jesús.
¿cómo beneficia esta población? En este momento, y todos los que vivimos en Cajamarca lo sabemos, en épocas de estiaje tenemos agua por horas. Con la construcción de la presa del Chonta, podría parte de la población de Cajamarca, Baños del Inca, Yacanora y Jesús tener un suministro constante de agua. Ahora, en temas de riego agrícola, permitiría la irrigación de alrededor de 7.000 hectáreas de tierras agrícolas, que ya pueden llevar a la producción agrícola a un nivel diferente del que tenemos hoy, ¿no? Ahora tenemos pequeñas parcelas familiares que hacen una producción básicamente para autoconsumo y que venden su excedente al mercado, pero con un nivel de irrigación más amplio. Lo que podría hacerse sería generar ya una producción a una escala mayor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el beneficio es amplio. El esfuerzo que está haciendo la empresa privada Newmont en este caso y el gobierno regional, yo creo que es bastante bueno, pero lo que hay que trabajar es de dar los datos a la población para que luego no se oponga, que entiendan de que es un beneficio para nosotros mismos, ¿no? El otro día yo estuve bueno, ya el año pasado, que parece cerquita, pero ya está bastante lejos, en un encuentro, un conversatorio, justo de minería y desarrollo en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y pregunté en un auditorio de 200 personas, ¿quiénes han tenido agua el día de ayer? Y solamente levantó la mano una persona. Y yo dije, señora, ¿cómo usted tuvo agua? Ah, es que yo vivo en el campo y tengo, digamos, mi pozo. O sea, no podemos esperar que las personas tengan que hacer su pozo para poder tener agua. No, para mí fue un indicador terrible que de un salón de 200 personas, solamente una en un día entero haya contado con dotación de agua. Entonces, eso es algo que no se le dice a la ciudadanía. Se le dice, o digamos, hay personas con ciertas ideologías que no sabemos si es que están convencidas de lo que dicen, pero que por lo menos no demuestran datos que puedan ser fiables de que va a haber contaminación y nos vamos a quedar sin agua. O sea, imagínese, hace 20 años dijeron, si es que no se explota el Kilish, vamos a tener agua. Si no se explota, no sé, Conga, vamos a tener agua. Si no se explota sulfuros, vamos a tener agua. Y la realidad es que Kilish no se explotó, Conga no se explotó, sulfuros no se ha explotado y no tenemos agua. Entonces hay ahí una falta de coherencia en estas personas que usan el agua y la necesidad de agua como un discurso político que lo único que ha hecho es hacerle daño a Cajamarca. Muy Y si bien. ellos piensan que no es el Chonta, como ya lo dijimos en otra entrevista, tendrían que proponer algo, decir ya, ok, no es el Chonta, hagamos, digamos, la represa de agua en otro lado, pero no es cuestión de oponerse por oponerse y no dar ninguna solución y permitir que la población sufra de esta escasez de agua. Muy bien, señorita Lorena Sandoval, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias, de igual manera, hasta luego. Saludos, gracias. Conversamos de Cajamarca con Lorena Sandoval Paz, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción en Cajamarca.